A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Y si los dioses que adoraban nuestros antepasados no fueran seres divinos, sino en realidad visitantes de otro mundo? Esta es la idea, tan fascinante como polémica, que vamos a explorar hoy, la teoría de los antiguos astronautas. Vamos a meternos de lleno en una historia que no solo va de misterios antiguos, sino de algo mucho más profundo. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Para empezar, imaginemos un lugar remoto, la isla de Pascua. Allí están ellos, los enigmáticos Moai. Cientos de estatuas gigantes talladas de una sola pieza de roca volcánica. Son un auténtico rompecabezas silencioso que lleva siglos desconcertando a todo el que pone un pie allí. Y claro, aquí es donde empieza todo el debate. La pregunta del millón. ¿Cómo narices movieron esas moles de hasta 50 toneladas? ¿O cómo levantaron las pirámides con esa precisión matemática que corta la respiración? ¿Y las líneas de Nazca, que solo se ven desde el cielo? Es que parece que algo no cuadra, ¿verdad? Esa desproporción entre las herramientas que suponemos que tenían y lo que consiguieron es lo que abre la puerta a una respuesta, bueno, digamos que extraordinaria. Y esa respuesta para algunos no está aquí en la Tierra, está mucho, mucho más allá. Entramos de lleno en el territorio de la teoría de los antiguos astronautas. La idea central es bastante simple, pero ojo, es muy potente. Dice que seres de otros planetas llegaron a la Tierra hace miles de años. Y no solo de visita, no. Supuestamente intervinieron directamente, guiaron nuestra evolución y nos dieron el empujoncito para crear nuestras civilizaciones. O sea, una idea que le da la vuelta por completo a todo lo que sabemos de la historia humana. Y si hay un nombre ligado a todo esto, es el del suizo Erich von Däniken. En 1968, su libro Carros de los dioses fue una auténtica bomba, un fenómeno mundial. Y la afirmación que hacía era de las que hacen historia, que los extraterrestres no solo nos enseñaron cosas, sino que directamente nos crearon con manipulación genética, casi nada. Vale, ¿y en qué se basa esta teoría? Pues en varios pilares. El primero, que los dioses que bajaban del cielo en carros de fuego eran en realidad astronautas en sus naves. Segundo, que visiones como la del profeta Ezequiel, con esas ruedas que giraban dentro de ruedas, eran descripciones de tecnología alienígena. Y por supuesto el plato fuerte, que las pirámides, los Moai, las líneas de Nazca, todo eso era imposible de hacer sin una ayudita de fuera. Pero bueno, esa es una cara de la moneda. Ahora la pregunta es, ¿qué dice la ciencia oficial de todo esto? Vamos a ver la perspectiva de arqueólogos e historiadores que tienen explicaciones basadas en pruebas encontradas aquí, en la Tierra. Vamos a bajar al terreno, nunca mejor dicho. Pues la arqueología experimental tiene respuestas bastante ingeniosas. Por ejemplo, se ha demostrado que los moais se podían mover haciéndolos caminar, solo con cuerdas y trabajo en equipo. Alucinante. Lo de las líneas de Nazca, bueno, es que hasta el propio von Däniken tuvo que admitir que se podían haber hecho desde el suelo. Y el famoso pilar de Delhi que no se oxida, pues resulta que es pura química y las condiciones del clima, nada de metalurgia de otro planeta. Al final, parece que la explicación más sencilla suele ser la correcta. Y aquí llegamos a un punto bastante peliagudo. Una de las críticas más serias a esta teoría es que, al atribuir los logros de grandes civilizaciones como la egipcia, la maya o la inca a extraterrestres, en el fondo se les está negando su propio ingenio. Es como decirles, no, vosotros solos no habríais podido. Y esa idea, queriendo o sin querer, roza un poco viejos prejuicios bastante feos. Por todo esto, la comunidad científica le ha puesto una etiqueta muy clara a la teoría de los antiguos astronautas, pseudoarqueología. O sea, que tiene la apariencia de la ciencia, usa su lenguaje, pero en realidad se salta sus reglas más básicas, las pruebas, el rigor, el contrastar los datos. Pero ojo, que la historia no se acaba aquí. Porque para algunas personas, esta idea de astronautas en la antigüedad fue mucho más que una simple teoría curiosa. Se convirtió en la base de una nueva fe. Sí, como suena. Esta idea de que unos salvadores vinieron del espacio fue la semilla de la que brotaron varios movimientos religiosos completamente nuevos, los que se conocen como religiones ovni. Por ejemplo, tenemos el realismo, que cree que los Elohim de la Biblia eran en realidad científicos extraterrestres que nos crearon, o la Academia Unarius, que habla de una confederación de planetas que nos guía, y luego está el caso de Heaven's Gate, que llevó esta creencia a su final más trágico y oscuro. Heaven's Gate era una mezcla muy extraña de creencias en ovnis y cristianismo apocalíptico. Sus líderes convencieron a sus seguidores de que eran extraterrestres reencarnados en cuerpos humanos. Y todo culminó en 1997 con el paso del cometa Hale-Bopp. Para ellos, esa era la señal que llevaban años esperando para graduarse, para pasar al siguiente nivel. Esta frase, sacada de sus cartas de despedida, la verdad es que pone los pelos de punta. Fijaos cómo hablan, vehículos.
Para ellos, sus cuerpos eran solo eso, un recipiente, un coche que podían abandonar. El suicidio no era un final, sino un trámite, una transición para que sus amas subieran a la nave que, según ellos, viajaba detrás del cometa. El caso de Heaven's Gate es extremo, está claro, pero nos obliga a plantearnos una pregunta mucho más grande. ¿Por qué estas ideas, por muy extrañas que parezcan, pueden llegar a ser tan poderosas? ¿Qué vacío llenan? Pues, como casi siempre, el contexto histórico es clave. Pensemos en los años 60 y 70. Por un lado, el miedo constante a la aniquilación nuclear. Por otro, el asombro de ver al ser humano llegar a la Luna. En ese caos, las religiones de toda la vida ya no daban respuestas a todo el mundo, y ese hueco que quedó lo llenaron nuevas ideas. De hecho, los sociólogos tienen un nombre para esto: movimiento de revitalización. La receta suele ser la misma. Una sociedad está en crisis, la gente se siente perdida y de repente aparece un líder carismático con una historia nueva, sencilla y que lo explica todo. Y lo más importante, ofrece una salida, una salvación. A veces esa salvación es una revolución y otras, como en este caso, una nave espacial. Al final del día, por muy raras que nos puedan parecer estas creencias, tocan teclas muy humanas. Dan respuestas sencillas a preguntas increíblemente complejas. Ofrecen un sentido de propósito, una comunidad y la promesa de que no estamos solos en el universo. Dan esperanza en un mundo que a veces parece no tenerla. Y después de todo este viaje, desde las pirámides hasta los cometas, llegamos a una última reflexión, que quizás es la más importante. Esta cita, la verdad, es que lo clava. La idea es que la teoría de los antiguos astronautas dice mucho más de nosotros ahora, en el siglo XXI, que de nuestros antepasados. Lo que hacemos es proyectar nuestra propia tecnología, naves espaciales, ingeniería genética, sobre las ruinas del pasado. Vemos cohetes en los jeroglíficos porque los cohetes son parte de nuestro mundo. El verdadero misterio, entonces, quizá no sea cómo se construyeron las pirámides. El verdadero misterio es por qué nos cuesta tanto creer que las construimos nosotros. Al buscar respuestas ahí fuera, en las estrellas, corremos el riesgo de olvidar la increíble capacidad de crear, de colaborar y de sacrificarse que tenemos aquí mismo, en la Tierra. Y esa es la pregunta que se queda flotando en el aire. Cuando miramos al pasado y en vez de ver el ingenio de nuestros ancestros, vemos la mano de unos alienígenas, ¿qué estamos diciendo realmente sobre cómo nos vemos a nosotros mismos? Quizá, y solo quizá, esa búsqueda de dioses en las estrellas no sea más que un reflejo de las dudas que tenemos sobre nuestra propia capacidad para salvarnos.